Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en este video nuevamente. Delante de la presencia del Altísimo, les damos las gracias por nuevamente acompañarnos en una emisión más de Quejilá Casa de Israel, donde presentamos en cada video la palabra de nuestro Padre Celestial, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que es una luz en medio de la oscuridad en estos tiempos difíciles. Y es bueno darle gracias al Padre Eterno por todas sus obras, por todas sus bendiciones, porque todo lo que Él hace es perfecto. Es maravilloso cuando nos dirigimos a Él para invocar su nombre, para agradecerle, dándole gracias por la vida, por la familia, incluso hasta por los problemas, porque los problemas son parte de nuestra vida. Y cada vez que tenemos una situación difícil y después que pasamos esa etapa, pues vemos que la mano del Eterno siempre nos sostiene, siempre nos ayuda, nos fortalece para poder continuar en la vida. Así que vamos a hacer una pequeña tefilá, y vamos a dar gracias al Padre Eterno por esta oportunidad que nos concede nuevamente de estar juntos y de esta manera recibir la palabra de nuestro Rey y agradecerle por sus grandes misericordias. Abogado Yahweh, gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach una vez más por tu presencia, por tu misericordia, por el sustento, por la vida, la provisión, la salud, todo lo que gira alrededor nuestro Padre Celestial es porque tú lo permites y que podamos ver entre todo esto la dirección que viene de tu presencia, que nuestros caminos son ordenados de acuerdo a tu voluntad y no nuestra voluntad. Caminamos pensando en tus caminos, en tu ley, en tus estatutos, en tus decretos que nos dan felicidad y nos dan alegría y nos dan gozo y nos acercan a ti cada día cuando decidimos buscar tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel, nuestro Salvador, y que todos aquellos que seguimos teniendo hambre y sed de justicia, que tenemos necesidad de tu presencia, que tú edifiques nuestro corazón, nuestra mente, para que estemos delante de ti y que no fallemos, Padre. Y si fallamos, perdónanos, porque somos humanos y no hay excusa, pero a veces nuestro corazón nos engaña y no queremos seguir en ese caer y resbalar y caminar y levantar. Queremos estar firmes delante de ti. Padre, en tus manos está nuestra vida, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice a todos por igual, de acuerdo a nuestra fe, en tu presencia gloriosa y poderosa. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Bien, amados, amadas, vamos a entrar de lleno al tema. En esta tarde vamos a hablar de un reino para todos. Un reino donde no se hace acepción de personas, donde no se rechaza a nadie en absoluto, donde la guianza, la dirección vienen del Eterno, de lo alto, con la ayuda del Ruach HaKodesh, que es conocido entre las naciones como el Espíritu Santo, que fue derramado hace 2 milenios para acompañarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Él es el representante de Yahshua y Él es el que guarda nuestra mente del pecado. Así que, como vemos en toda la tierra, hay naciones, hay reinos, hay gobiernos, hay cultura, hay idiomas. Y cada reino tiene sus leyes, sus estatutos, sus decretos para sus ciudadanos que vivan de acuerdo a las normas que rige en la sociedad. Asimismo, en el reino de Yahweh es lo mismo, pero con una precisión más profunda, con una precisión más exacta de lo que debe ser una sociedad que tiene la luz en su caminar. Y
vemos imperios, naciones, reinos, gobiernos, aparecen, desaparecen, cambio de gobiernos, cambio de legislaciones son algunas veces, pero en el reino que vamos a hablar en este momento es un reino que permanece para siempre. Un reino donde todos tienen los mismos derechos, la misma protección, los mismos privilegios, no hay acepción, no hay rechazo. Y este reino es el reino de Yahweh. Es el único reino donde no se rechaza a nadie, donde no se discrimina a nadie, donde no se le niegan los privilegios a nadie, porque este reino fue establecido por el Padre Eterno con un libro de leyes, instrucción para un pueblo llamado Israel, pero que abarca todas las naciones, porque la promesa fue hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dentro de todo esto nos incluye a nosotros, que estamos en las diferentes naciones, en las diferentes culturas, en los diferentes lugares de la tierra donde el Padre Eterno nos ha llevado. Por muy lejos que sea, siempre la conexión por medio de la tecnología se hace más precisa en este último tiempo. Y por esa razón, pues sabemos que todo esto ha venido a ser cada día más preciso, y nos alegramos de que el Padre Eterno nos permita ser parte de este último tiempo, donde este reino se está expandiendo de una manera tremenda, donde todos y cada uno de nosotros entramos por un llamado que el Padre Eterno nos hace. Por un llamado donde todos entramos por su voluntad y no por nuestra voluntad. Él ha hecho posible que este reino se haya establecido para ese propósito, que todos procedamos a la bendición, a la cobertura del Altísimo. Y por eso, en este reino, lo vamos a encontrar primeramente en la palabra del eterno Yahweh Tsebaot, quien por medio de su rey, Yahshua HaMashiach, recordemos que hace 2 milenios, cuando él fue llevado al madero, y después de que pagó el precio por rescatarnos y que pagó el precio por nuestros pecados y transgresiones, el emperador romano hizo poner en ese letrero: Yahshua el Nazareno, rey de Israel, ¿verdad? Entonces lo hizo en 3 lenguas, en latín, en griego y en hebreo, para que todos los de aquella región vieran, al momento de ver el letrero, que un rey había establecido un reino, pero un precio de mucha profundidad, y el pago fue la sangre. Mostraba que el Padre había hecho algo excepcional, un reino donde todos pudiésemos entrar, sin importar el color, lenguaje, cultura, estatura, apariencia, rico o pobre. Él ha hecho este reino para toda la creación, para todas las naciones, para todos los pueblos. Y es el único reino que no rechaza a nadie. Claro, como toda nación, tiene sus leyes, que son instrucción para aquellos que quieren entrar a este reino. No son leyes que no podamos cumplir, que no podamos realizar, aunque cuestan. Honestamente, cuestan, porque cuando hemos estado en otro reino, cuando hemos nacido en otra nación, cuando hemos salido de una nación y entramos a otra nación, parte de la costumbre, parte de las ideas, parte de lo que aprendimos en esa nación de origen,
pues tiene muchas cosas y enseñanzas que nos han identificado a través de donde hemos llegado. Pero cuando nos confrontamos con este reino, al entrar, no importa si venimos de una nación lejana, de una nación cercana o de un pueblo cercano, cuando entramos a este reino, todos venimos a ser uno, como dice la palabra. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Eloheinu, Yahweh es uno. Y su reino también es uno. Y cuando entramos a este reino, somos uno con él. Cambia nuestra identidad, cambia nuestra nacionalidad, cambia nuestro lenguaje, cambian muchas cosas, porque es un reino de luz, un reino donde no habita la tiniebla, a menos que algunos estén contaminados y quieran seguir transmitiendo tinieblas, pero realmente es un reino maravilloso donde podemos ver lo que el Padre enseña a todos aquellos que quieren buscarlo. Y lo vamos a ver en capítulo 10, versículo 34 del libro de los Hechos de los Enviados. 10:34 del libro de los Hechos, donde dice donde dice Pedro. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Yahweh no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, quien es el Rey de todo. Aquí está claramente este mensaje. Dice que el Padre no muestra favoritismo sobre ninguna persona, porque dice la palabra que todos fuimos creados de una sola sangre y que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Pero Él nos permitió vivir en diferentes lugares de la tierra, en diferente cultura, en diferente lenguaje, y pienso y creo yo, por medio de la fe, que Él lo permitió para ver cómo se comporta cada nación, cómo se comporta cada lenguaje, cómo se comporta cada ser humano en la tierra. Y aunque vemos que en algunos lugares unos se sienten superiores a otros y se abusan de los más inferiores, pero aquí la palabra dice que no hay ninguno superior a nadie, que todos somos iguales, que no hay favoritismo delante del Padre Eterno. Por eso en este reino, si teníamos complejos, si sentíamos que no cabíamos en algún lugar donde había otras personas que aparentemente por la forma de vestir, por la forma de hablar, o por dinero, por joyas o por pertenencias se sienten superiores, y muchas veces como que no encajábamos en ese ambiente. Pero en el reino de Yahweh, todo esto viene a ser vano, desaparece. ¿Por qué? Porque al entrar a este reino, nadie es superior a nadie, ni nos hace sentir superiores ni inferiores a nadie. No hay favoritismos delante del Eterno. Por eso aquí dice Kefa claramente. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Yahweh no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con todos por medio de Yahshua, quien es Rey de todo. ¿Sí? Cuando ya venimos a Él, Él nos enseña a despojarnos de nuestra cultura, de nuestra identidad, incluso hasta de nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser un obstáculo para poder relacionarnos con aquellas personas que, aunque no son de la misma nacionalidad o de la misma familia, y aunque tienen otros conceptos y otra forma de pensar y de acuerdo a su cultura, pero al venir al Mashiach, el Rey de todo, entonces vamos a interactuar como un solo grupo de personas, con respeto, con amor, con tolerancia, porque eso es lo que el Padre quiere. Por eso
Pedro está enseñando que ve que en este reino dice que el Padre no hace acepción ni favoritismo con nadie. No hay distinción entre ricos y pobres, judíos o gentiles. Gentiles sabemos que es Israel, que está entre las demás religiones, entre las demás naciones. No hay distinción como grupo social o de color o de lenguaje. No hay favoritismo. Todos somos iguales ante Él. Él es universal. El mensaje de salvación es para todos, naciones y personas. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial, al momento de escribir su instrucción, su ley, permitió que todos tuviésemos el mismo propósito, la misma bendición, que todos fuésemos llenos de su presencia al momento de que nos acercamos a Él. También en Romanos 2:11 dice lo mismo. Ahora es Pablo hablando y dice, pues Yahweh no muestra favoritismo, porque ellos que estudiaron la palabra y que comentaron y que mostraron la palabra, sabían que habíamos sido creados de una sola sangre, que teníamos un solo Elohim y que estábamos entre diversas naciones, tanto antiguas como presentes, y que todos íbamos a convergir en uno en los tiempos en que el Mashiach vendría a unificar a todos los pueblos, llamándolos a todos por igual, a hacerlos o invitarlos a que entraran a su reino. Y cuando entramos a este reino por haber escuchado la palabra que alguien anunciaba, que viniésemos a Él, ahí entramos a este reino y sentimos una atmósfera especial, porque no es un reino humano, no es un reino de hombres. Es cierto, hay hombres y mujeres, pero el plan, la dirección, la guianza es soberana, divina, porque viene del Altísimo, que a través de Yahshua y del Ruach HaKodesh, conocido como Espíritu Santo, vienen a nuestra mente para dirigirnos, para enseñarnos, para cambiar lo que hay dentro de nosotros en nuestra identidad como nación pagana o que no conocíamos al Eterno, pero al entrar al reino de Él, entonces muchas cosas empiezan a caerse de nuestros ojos como si fuera una venda y empezamos a ver un reino de luz muy diferente al que conocimos en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, incluso en nuestra casa, las costumbres. Pero cuando entramos a su reino, vemos que Él nos muestra un amor sin igual, compasión, misericordia, tolerancia. No hay distinción de unos a otros. Él acepta a todos por igual. Por eso, cuando Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ese es el plan de Yahweh. Le prometió a Abraham una descendencia para estos últimos tiempos, que vendrían de todos los lugares de la tierra donde estuviera Israel y donde estuvieran aquellos hijos herederos de la salvación, que por medio de Yahshua HaMashiach vendrían a Él. El Mashiach dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y así, todos los que escuchan el mensaje de salvación a través de Yahshua HaMashiach, enviado por hombres como usted y como yo, con la visión celestial, que Él está invitando a todos a entrar a su reino, a salir de los reinos que no traen luz, que traen oscuridad, porque como vemos, muchos imperios, muchos gobiernos, muchos reinos de estos persiguen, matan, incluso en nombre de la religión. Hacen acepción de personas. Y entonces lo que el Padre nos muestra, que Él nos invita a venir por medio de Yahshua HaMashiach, que aunque tiene leyes, no son leyes gravosas que no podamos llevar, sino que podamos nosotros caminar con estas leyes para que podamos vivir en obediencia delante de Él, porque Él nos ha llamado con ese propósito, para que todos procedamos a entrar sin acepción de reglas extraorbitantes que nos impidan
gozarnos y alegrarnos. Entonces, dice en Santiago capítulo 2, versículo 8, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al entrar a este reino, si en otros lugares, incluso en nuestra casa, aprendimos a odiar, a falta de respeto, a no tener tolerancia, cuando entramos a este reino, al escuchar la instrucción del Padre Eterno, empezaremos a ver la dimensión de lo que Él nos está hablando, de lo que Él nos está mostrando, que empezaremos a amar a quienes antes no tolerábamos, que porque era un grupo de color, o porque era otro grupo más fuerte, o porque tenía otra mejor apariencia. Pero cuando vemos que ya no hay distinción, que ya no hay acepción, entonces la ley nos ordena que tenemos que empezar a amar a todos por igual. No podemos decir, este se ve muy, no, aquel no me cae muy bien. No, porque estamos saliendo de esa oscuridad para empezar a obedecer al que es el que abrió la puerta para entrar al reino. Por eso dice aquí, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables que violan la ley. Entonces, ¿qué pide nuestro Padre? Que al entrar a sus atrios, al entrar a su reino, si Él nos perdona y nos dio la capacidad de entender y de obedecer con ese propósito, ¿cómo estaba nuestra vida antes de convertirnos al Eterno? Antes de recibir a Yahshua como nuestro Salvador. Estaba en tinieblas, en oscuridad, en pecado, en maldad. Nuestro pensamiento era solamente la maldad, porque no había nada bueno, lo podemos constatar que así es. Medite un momento en sus obras. Cierre sus ojos y vea qué tan bueno ha sido en este día, tan solo en un día. Cierre sus ojos y medite cómo me he portado en este día. Qué bueno he hecho. Con cuántos he discutido. Con cuántos he peleado. Con cuántos he tropezado en acción de violencia. O porque no me cae bien. Y verá que se va a encontrar con muchas cosas dentro de su corazón. Pero al mismo momento, cuando ya entró al reino, después de que ha pasado un tiempo y que su corazón y su mente se empiezan a regenerar, va a notar una diferencia. Y vuelve a cerrar sus ojos y vuelve a meditar cómo ha sido el cambio. Y se va a dar cuenta que ha empezado a interactuar con otras personas en otro ambiente de motivación, de respeto, de tolerancia. ¿Por qué? Porque al obedecer la ley del reino, empezamos a ver que todos somos iguales, que todos merecemos respeto, que todos necesitamos amor. Y por eso allí la luz del Eterno empieza a gobernar nuestra vida y nos empieza a llevar por sus caminos, por medio del Ruach HaKodesh, el que hemos conocido como el Espíritu Santo. Porque si Él empieza a estar en nosotros, nos va a dar luz para seguir tolerando a los demás, para seguir avanzando. Aunque siempre nuestra carne es intolerante. Nuestra carne siempre trata de tomar ventaja. Pero cuando empezamos a entender que en este reino no hay favoritismo, no hay acepción, que todos somos iguales, que nuestro Padre, el mensaje es universal para todos, que la justicia es para todos, que el respeto debe ser para todos, la discriminación también se debe de ir de nuestra vida. Porque su amor es un reino. En el reino de Yahweh, el amor y la justicia son parte de su palabra. ¿Cómo lo vemos? Cuando el sol no sale solo para los buenos y a los malos no. El sol sale, dice la palabra, que el sol sale para todos. Alumbra tanto a los buenos como a los malos. Ahí vemos la justicia del Eterno en ese simple mensaje tan pequeño.
Imagínense que solo el sol saliera solo para los buenos y que a los malos no les saliera el sol. ¿Cómo andarían los malos? Aparte de que ya están en la oscuridad, ¿no? Por sus malas obras y pecados y delitos. Pero imaginémonos un momento que no hubiera luz. Si usted va a un lugar donde no hay luces de la ciudad y está oscuro de noche, no se alcanza a distinguir muchas veces las figuras en donde está completamente oscuro, no se alcanza a distinguir. En cambio, cuando vamos llegando a un lugar donde ya hay luces, donde hay postes de luz y empezamos a ver luces con postes con luces, se alcanzan a distinguir figuras, se empiezan a distinguir casas y cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero imagínense que el Padre Eterno solamente trajera luz para los buenos. Bueno, todos veríamos la luz bien hermosa. Y los que estuvieran que no tuvieran luz, ¿cómo estuvieran? Se tropezarían, no podrían tener actividades normales regularmente. ¿Por qué? Porque no podrían desarrollar sus actividades por falta de luz. ¿Qué vemos en esto? Que la luz es importante. La luz es un símbolo de que se puede crear cuando es de día, se puede realizar trabajo, se pueden hacer actividades. No así cuando está oscuro y que no se puede ver nada, no se puede ver dónde vamos a poner las cosas que necesitamos realizar. Por eso el Padre Eterno creó el cielo y la tierra, el sol y la luna, y todo con un propósito, que sean parte del ser humano en la tierra. El sol sale para todos. Imaginémonos también el aire. El aire, ese aire que respiramos. Cuando a alguien le falta el aire y que se empieza a sofocar, alguna vez se le atora la comida o algún intento de asfixia y empieza un momento de desesperación, porque hace falta aire para que podamos mantener la tranquilidad de nuestro cuerpo. Y si en ese momento no podemos controlar que la falta de aire llegue a nuestros pulmones, a nuestro cerebro, podemos morir, ¿verdad? Por eso nuestro Padre, también vemos que el aire lo dio sin acepción de personas, buenos y malos. ¿Cuándo se va? Cuando ya la persona deja de existir, dejó de respirar. Ya no necesita el aire. Pero mientras está vivo, mientras está caminando, necesita de ese aire para poder vivir, porque si no hubiera aire en esta atmósfera, ¿cómo sería nuestra vida? Por eso los buzos cuando entran al fondo del mar o que se meten al mar en buceo, llevan su tanque de gas, de oxígeno, para poder respirar dentro de una atmósfera donde no hay aire nítido para poderlo absorber. Y llevan su tanque para poder navegar en esas superficies del agua, ¿verdad? Igual un pez, el pez no necesita de eso porque está hecho para ese propósito de navegar en agua, pero sale a la superficie de la tierra y le hace falta el agua, el elemento importante para ellos, y también muere, porque le hace falta un elemento vital para este tipo de animales que viven en el mar. Entonces, en este reino, nuestro Padre hace salir el sol para buenos y para malos, y así es su palabra. En este reino, la palabra es para todos. La palabra es para todos, para que todos vengan a la luz, para que haya luz para todos. No luz superficial de esta ni la de luz del día, sino la luz de la palabra que va a cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que va a cambiar todo aquello que aprendimos en otros reinos, en otras naciones, en otras leyes, en otras culturas, en otras costumbres. Y cuando venimos a este reino, entramos con el propósito de que este reino, dirigido por Yahweh y su Ruach HaKodesh y por Yahshua HaMashiach el Rey, nos alumbre para poder comportarnos conforme Él lo pide. Y este reino es importante para nosotros en este último tiempo, porque ahora que vivimos una etapa difícil en la vida, nos damos cuenta cómo la sociedad se está corrompiendo, porque no tienen este reino, porque no tienen esta ley, porque no tienen esta luz que alumbra a todo ser humano. Hoy tuve la experiencia, 3, 4, 5 experiencias en un solo día. La gente está intolerante, la gente no se soporta, la gente es arbitraria. Los gobiernos están en una situación decadente.
porque ese reino que ellos habitan o donde habitamos está en decadencia porque es gobernado por el maligno. Mas, sin embargo, en el reino de Yahweh, la luz sigue floreciendo, sigue estando ahí para alumbrarnos, que no caigamos ya en tinieblas que nos pueden llevar a la destrucción y a la perdición eterna. En este reino de justicia, en este reino de luz, donde el Padre acepta a todos por igual y donde nos enseña a ser tolerantes unos con otros, a amar al prójimo, a convivir en una sociedad de respeto entre todos. Por eso cuando empezaba la quejilá en los primeros siglos, cuando los apóstoles y los discípulos empezaban a compartir las buenas nuevas, dice que todos cuando se reunían compartían todo lo que traían y nadie se quedaba sin recibir una parte de lo que se compartía entre ellos, porque el amor fluía, el amor los hacía ser uno delante de la presencia del Padre. Estaban contentos, estaban con gozo de poder compartir, de poder tener una familia, de poner un ambiente grande y bello donde ellos disfrutaban de esa presencia hermosa. Es la vida, una familia con quien compartir. Una familia que tiene el mismo propósito: respeto, humildad, sumisión, amor, paciencia, tolerancia, con la luz que emana de arriba de los cielos por medio de Yahshua HaMashiach, dirigida por el Ruach HaKodesh, que es el representante de Yahshua aquí en la tierra. Ahora Yahshua no está físicamente presente, pero Él envió al Espíritu. Él envió su Ruach HaKodesh representándolo a Él para guiarnos, para acompañarnos, para enseñarnos, para consolarnos y para mostrarnos las cosas del Eterno en su ley divina. Dice la palabra en Éxodo 19, donde este reino se establece tan perfectamente, dice Yahweh en Éxodo 19, versículo 5 al 6, dice esta palabra hermosa: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, o sea, mi ley, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Toda la tierra me pertenece. Recuérdese que se lo dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso el Padre lo dijo, porque toda la tierra es de Él. Todas las naciones, todas las culturas, todos los lenguajes, toda persona que haya sido hecha de diferente fisonomía, diferente lenguaje, pero es hecha de una sola sangre, y esto solamente el Padre Eterno lo logró hacer cuando formó a Adán y a Eva del polvo de la tierra. Entonces, dice, aquí nuevamente lo leo, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de Cohen, o sea, de sacerdotes, pero la palabra correcta es Cohen, uno que está en la presencia del Señor, del Eterno, sirviéndole. Mi nación separada. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y el Nuevo Testamento, que así se conoce, que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, habla también de los hijos de Israel, desde el primer libro, que es Mateo, hasta el último, que es Revelación, Apocalipsis. Revela que es Israel. Claro, los reinos que le estoy mencionando de la tierra, los reinos que están alrededor de nuestros contornos, han hecho muchos cambios a la ley de Yahweh, al reino de Yahweh, tratando de distorsionarlo, tratando de que no sea el reino que él estableció, para acomodarlo a las doctrinas de cada reino, de cada nación, y de esta manera confundir al creyente o a los seres humanos. Pero cuando Yahshua HaMashiach nos invita a entrar a su reino, todo eso se desvanece, porque la ley perfecta de él, guiados por el Ruach HaKodesh, bendito su nombre, aleluya, empezamos a ver la diferencia del reino de oscuridad que está allá, el reino de idolatría que está aquí, el reino de maldad que se encuentra por acá, y cuando venimos a la presencia de él vemos el reino de luz, de una dimensión diferente, de una dimensión espiritual, de una dimensión sobrenatural, donde se muestra de una manera, con una luz diferente a la que vemos
entre las naciones. Es un reino. Dice Yahweh que somos un tesoro especial. Fíjense, como no hay acepción de nadie, dice que nos hace un tesoro especial a todos sin escoger a ninguno en particular, ni a tener un privilegio uno sobre otro. No, todos somos iguales. Ahora también lo podemos ver en Levítico capítulo 18 del 1 al 4. Vamos a ver que estas son las leyes que estableció el Padre Eterno y que muchos de los reinos de afuera rechazan. Y por eso vemos la maldad, la muerte, la violencia, el crimen en aumento. ¿Por qué? Porque no tienen esta ley de luz. Y luego se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta violencia? Y no entienden que les hace falta entrar al reino de la luz, a la ley del Padre Eterno, donde todo florece de una manera distinta y muy diferente. Levítico 18, capítulo 18 de Levítico, capítulo 18 de Levítico, versículo 1 al 4, y leemos así. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy Yahweh, tu Elohim. No se comporten como la gente de Egipto. ¿Cómo era la gente de Egipto? Idólatra. Adoraba las imágenes, adoraba el sol, adoraba la luna, adoraba las estrellas, adoraba incluso a los mismos faraones. Y por eso dice Yahweh que cuando entremos a su reino dice, no se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, donde los llevó. No deberán imitar su estilo de vida. ¿Dónde es Egipto hoy día? El mundo. Hay muchas costumbres que no están en la Escritura y que el Padre Eterno no nos ha ordenado celebrar en este tiempo. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, los Reyes Vagos, los Santa Claus, y todas esas son tradiciones que dice nuestro Padre Celestial que al entrar a su reino debemos dejar todo eso que son costumbres de los reinos paganos. Por eso nos dice claramente, dice, versículo 3, lo voy a leer desde el 2 porque es importante, dice, da la siguiente instrucción al pueblo de Israel. Instrucción, dale esta instrucción. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde yo los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Si obedecen mis ordenanzas, si obedecen mi ley. Supongamos un ejemplo simple. Aquí en la tierra hay leyes de tránsito. La luz roja significa que yo me debo de parar, si voy manejando un vehículo, que me debo de parar en una luz roja. ¿Qué pasa? Si esa luz roja está ahí y yo me la paso, hay un tránsito que está caminando opuesto, y si yo me paso esa luz, puedo ocasionar un accidente, puedo ocasionar una muerte, puedo ocasionar algo grave por haberme pasado una luz roja, por no obedecer esa ley que me pudo evitar todo ese percance. Podríamos imaginarnos cuando Yahweh nos da una instrucción como esta que dice que cuando estemos ya en su reino, que ya no hagamos lo que hacen las naciones donde nos trajo, que ya no imitemos lo que hacen las otras naciones, porque nos pueden provocar una desgracia que nos separe de su reino, que nos alejemos de él. Eso es lo que nos está tratando de decir nuestro Padre. Dice, no se comporten como la gente de Egipto. Egipto es el mundo hoy, que tiene tradiciones, que tiene celebraciones, y que nosotros por muchas causas las hemos obedecido, pero cuando ya el Padre nos da su instrucción, salimos de todo eso, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, y todo aquello que está por allí, inventado precisamente por los reinos de oscuridad. Y nunca nos habíamos dado cuenta. Por eso cuando el Padre nos traslada a su reino, dice,
no se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían. Dice que cuando nosotros vivíamos allá aprendimos todas esas costumbres, todo aquello que nos había apartado de su presencia. Y al venir a Él adquirimos una nueva dimensión de luz, de paz, de coinonía. De coinonía en griego quiere decir de unanimidad entre nosotros, de gozo, de unidad. Por eso dice, si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Ahora, Jeremías, otro de los profetas que el Padre Eterno habló para buscar al pueblo que estaba disperso, para darle esta instrucción, es Jeremías, capítulo 7, versículo 21 al 28. Vamos a leerlo, porque es interesante. Esto dice Yahweh de los ejércitos celestiales, Elohim de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta es la nación que no obedece a Yahweh su Elohim y que rechaza sus enseñanzas. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Hay gente que ha entrado al reino, pero no ha dejado las costumbres que traía de Egipto, que es el mundo. Hay gente que ha venido a los atrios del Eterno, pero aún sigue celebrando lo que aprendió en el reino de Egipto, del paganismo. Sigue viniendo con sus tradiciones. Y aquí lo está diciendo el Padre. Yo no les he pedido eso. Cómanselas ustedes. Yo lo que quiero es que me obedezcan. Yo no les enseñé sacrificios de ese tipo. Yo lo que quiero es que me escuchen y que me oigan. Que me escuchen y me oigan para que entonces yo los pueda bendecir y ustedes puedan ser parte de mi reino. Pero son duros. No quieren oírme. En este reino, Yahweh no hace excepción de personas. Yahweh nos está trayendo por medio de Yahshua HaMashiach. Somos enviados a Él. Dice Yahshua HaMashiach, mi Padre los ha enviado a mí y yo soy el camino para llevarlos a Él. El Padre está en los cielos. ¿Y cómo van a ir a los cielos si yo soy el camino? Por eso Él, por medio de su Espíritu, les envía a quien les hable, los atrae, los llama y vienen a mí, que soy el camino para poderlos introducir al reino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hace 2 milenios quedó establecido en ese madero donde pusieron esas letras. El emperador romano dijo, Yahshua el Nazareno, Rey de Israel. Yahshua Nazareno, Rey de Israel. No dijo reino mencionando de otra nación. No dijo reino cristiano. No dijo reino apostólico. No dijo reino sabático. Dijo rey de un pueblo llamado Israel. Porque recuerde esto que le dije al principio. Yahweh le dio la orden a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham viene Isaac
De Isaac viene Jacob y de Jacob es el pueblo de Israel que fue disperso entre las naciones. Y el único que lo podría reunir nada más y nada menos es Yahshua HaMashiach, que declaró: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando él comisionó a sus discípulos de haberles dado la instrucción y enseñado, dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? No está haciendo acepción de personas. Recordemos que Israel está entre Egipto, Israel está entre los reinos de la tierra, y desde allí los está llamando a entrar al reino nuevamente. Al reino nuevamente. Como dice la Escritura. Quien haya distorsionado la palabra y la verdad está en serios problemas. Porque esta es una instrucción para un solo pueblo. La palabra es para un pueblo. No es para ningún otro grupo. Es para todos, pero en especial para el grupo que quiere entrar a ser parte del reino, de gente que se aparta para el Creador, de gente que quiere honrar su nombre, de gente que lo quiere reconocer, que Él es el autor y consumador de la vida, de la fe y de todo lo que hay en la salvación para nosotros. La promesa que se le dio a Abraham. ¿Cómo yo obtengo esa promesa? Por medio de Yahshua HaMashiach, porque de él y de ellos vino el Mashiach, que es la simiente de Abraham, que nos alcanza esa bendición y somos todos rescatados si queremos sin obligación, porque el Padre no obliga a nadie, no obliga a nadie, permite que nuestra voluntad sea disponible por nosotros. No, Padre, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado. Perdóname, acéptame en tu reino por medio de Yahshua HaMashiach. Tengo que dejar todo lo que me aprendí en ese reino de oscuridad, las tradiciones, la cultura, todo aquello que me enseñaron en la idolatría, adorar al sol, adorar a la luna, hacer ídolos. Eso es lo que el Padre quiere, que al entrar a su reino dejemos todo eso a un lado. ¿Será mucho lo que el Padre nos pide? ¿Será mucho que nosotros no podamos pensar que hay un autor celestial divino que merece el honor y la gloria, bendito su nombre, en lugar de las potestades aquí en la tierra? ¿Será posible que una potestad o un ídolo o una imagen sea mucho mayor que el eterno creador del cielo y de la tierra? ¿Será mucho mejor que le demos gloria a una imagen, a un ídolo, antes que a él? Y eso es lo que nuestro Padre nos dice, que dejemos todo lo que traíamos de Egipto, la idolatría, la hechicería, todo aquello que nos apartaba de su presencia, y nos da una nueva instrucción. Dice que no va a ser acepción de personas. Vengan, pero dejen todo eso que traían de allá. Dejen sus ídolos, dejen sus cargas, dejen todo aquello. Vengan, yo les voy a dar una nueva instrucción. Una nueva luz va a caminar sobre ustedes. Mi palabra, dirigida por mi Ruach HaKodesh que les envié, que mi Hijo pagó su precio para que ustedes entraran a este reino. Es difícil, amigo, amiga, amado, amada, a todos en general. Hagamos un alto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y precarios. Y cada día se está manifestando más la venida del antimashiach. Antimashiach quiere decir el que está en contra del Mesías, el enviado de Yahweh, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Está en contra de él, de su luz admirable, de su instrucción. Por eso cuando tú escuches en una religión, en una secta, la ley no es para nosotros, está en contra de la ley del Padre Eterno. Ese es un reino de oscuridad, porque está tratando de quitar la luz que nos abre el camino, el entendimiento para venir a la presencia del Padre. Por eso el mismo Yahshua declaró: si me amáis, guarden mis mandamientos, lo que el Padre estableció. Porque Él no vino a quitarlos, vino a cumplirlos. Como dice su palabra en Matillahu 5:17 al 19. No piensen que yo vine a quitar la ley de mi Padre, no. Que vengo a darle su cumplimiento, vengo a darle su forma para que ustedes la entiendan mejor. Y Él la obedeció. Y al Él hacer esta ley perfecta, nos la da como una instrucción para que nosotros también alcancemos esa estatura de Él al obrar de acuerdo a su voluntad. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, no lo voy a mentir. Porque hay muchos que ven al Señor y que todas tus cargas y que todo se va a ir y que vas a hacer. Y pasan los días y vuelve hasta parecer que está peor, porque le han mentido. Va a haber luchas, va a haber situaciones difíciles, va a haber confrontamiento, va a haber cosas que no vamos a entender en ese momento. Pero la diferencia es que ya tenemos la luz, la instrucción que nos va a ir guiando
para no caernos y salirnos del camino. Eso es lo maravilloso. Nos va a hacer entrar al reino de luz, donde nosotros decidimos si nos salimos o permanecemos, como dijo el Mashiach. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Esto es maravilloso. Bendito sea el Eterno. Así que ya lo sabes. Cierra tus ojos. Padre, delante de ti están todos aquellos que son los herederos de la salvación. Todos aquellos que deciden cambiar su corazón y su forma de pensar para venir a tus atrios y reconocer que tu luz admirable es la mejor manera de cambiar nuestro corazón y pensamiento. Que por medio de Yahshua HaMashiach, el que tú enviaste a pagar el precio por el pecado y la transgresión, podemos entrar confiadamente. Pedimos perdón por todas nuestras faltas, de nosotros mismos y de nuestros hijos y de nuestros seres a quien amamos. Padre, perdónanos, porque solo contra ti hemos pecado. Solo contra ti hemos hecho lo malo. Y por eso, delante de ti no hay quien pueda esconderse. Nos rendimos a ti. Queremos entrar al reino por medio de Yahshua HaMashiach, el que es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otra forma de entrar a tu reino. No por ningún ídolo, no por ninguna religión, no por ningún hombre. Por medio de Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem Yahweh, aleluya. Perdona nuestras faltas, Padre, y ayúdanos a caminar en tu luz admirable. A todos los herederos de la salvación, a todos aquellos que estás llamando en este último tiempo, Padre, permítenos llegar y reposar en ti, porque tú eres el único quien merece honor y gloria de todos los dioses de la tierra, y fuera de ti no hay quien salve. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Así quedó establecido en el madero, Yahshua Nazareno, Rey de Israel. Y por eso declaramos, y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Así quedó escrito en el madero, Padre, y así lo declaramos hoy en día. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gran amor. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Así que ya lo saben, el único reino es el reino de Yahweh, el que no hace acepción de personas, por el que podemos entrar por medio de Yahshua y renovar nuestra mente, nuestra vida. No va a ser fácil, ni es de la noche a la mañana, es un proceso, pero en cuanto decidamos y actuemos para imponernos en sus manos, comenzará la vida eterna. Y entonces el futuro ya es la eternidad. Qué bendición más grande del Padre Eterno. Permanezcamos firmes, porque van a venir tiempos más difíciles, que esta ley va a ser quitada para imponer otra. Pero es necesario refrescarnos en esta ley hoy que tenemos la oportunidad, porque cuando sea quitada, cuando sea prohibida, ya no va a haber quien la enseñe. Hoy la misericordia del Padre se sigue extendiendo para que su instrucción siga fluyendo entre las naciones por medio de su Ruach HaKodesh y de todos aquellos que la ministran. Pero cuando llegue el momento y que ya no haya, muchos van a querer, por favor, que alguien me hable del Señor, necesito palabra. Ya no va a haber quien te hable de la palabra. Hoy es el tiempo. Ya lo escuchaste. Shalom Ubrajot. Que Yahweh les guarde y les bendiga. Bendiciones. Que aquí la casa de Israel y Abel Hernández les saludamos cordialmente. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Baruch Hashem. Yahweh. Aleluya. Bendiciones.